Arnaldo querido, tenemos que entrar de lleno en nuestro tema. José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú. José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete nació en Lima el 3 de mayo de 1783, en el seno de una distinguida familia de nobleza virreinal. Su padre, José de la Riva Agüero y Basso de la Rovere, ostentaba el reconocimiento como caballero de la Orden de Carlos III, mientras que su madre, María Josefa Sánchez Boquete y Román de Aulestia, pertenecía a una de las principales familias de la capital, distinguida por el título concedido por Felipe V en 1734. Este linaje situó a Ribagüero en un contexto de privilegio. A su retorno, pese a ostentar el título de caballero de la Orden de Carlos III, tal como su padre, se sumó a la causa patriótica libertaria en calidad de conspirador. Más tarde, al ser acusado, aseguró que no podía estar a favor de la independencia dada la posición de su familia. Gracias a ello y su influencia, logró salir airoso. Pese a esto, para Ribagüero la libertad era parte de su lucha y escribió La manifestación histórica y política de la Revolución de América, donde explicaba las razones de la revolución contra España. Este texto fue publicado de forma anónima en Argentina hacia el año 1818. ¡Qué personalidad! Es muy importante que reconozcamos esta primera etapa de un aristócrata limeño que estuvo vinculado desde muy temprana edad, o sea, 25 años en adelante, a la causa de la patria. Y que, claro, igual que el conde de la Vega del Rey, otro gran conspirador, se salvaron de ser deportados a una prisión, ya sea en el Chiloé, al sur de, hoy actual, sur de, o una prisión en Panamá. O sea, en una morías de frío y en la otra morías por los calores del clima. Y la malaria y todas las cosas que había entonces. Entonces él se salvó, otros no tuvieron la suerte de ellos por haber nacido en noble cuna. Pero eso no implica que no haya el texto que tú has mencionado, es un texto impresionante, se la conocía como las 28 causas. Él lo escribe para dar apoyo, para dar ánimo a San Martín, que estaba iniciando la campaña de Chile, y para que llegara a Lima, y él mandó mucha correspondencia a San Martín con seudónimo, con otro nombre. Este libro es la última biografía que se ha escrito sobre el primer mandatario del Perú, el presidente que me ha mencionado el nombre. Elizabeth Hernández es piurana, es norteña como mi familia materna. El libro se consigue muy barato todavía en el Fondo Editorial del Congreso si alguien lo quiere, y salió publicado antes, justo con la pandemia, entonces el libro ha circulado muy poco. Ella ha escrito todo un trabajo de investigación de todo lo que vamos a hablar. Yo he traído a Basadre para leer un párrafo de él y a Vargas Ugarte, porque luego, como vamos a ver con Hugo, es un personaje de una personalidad un poco compleja, para no dejarlo mal desde un inicio, que causó sutilezas y que luego inclusive pues Bolívar dio orden de matarlo, ¿verdad? Pero no lo mataron. Eso. Pero a lo que quiero decir, hasta Bolívar dio orden de matarlo. Claro. O sea, lo que quiero decir es... hay una complejidad muy grande, porque tenemos este manifiesto, esta manifestación histórica y política de la Revolución de América, y de alguna manera termina siendo el germen de un proceso que posteriormente a la escritura de este texto termina realizándose. Sí, bueno, sí, la palabra coronar no podemos emplear porque... No, pues. No, es que en realidad el tema de Ribagüero es un tema que él va a estar siempre al lado de San Martín. Le van a dar el cargo suprimen el cargo de intendente de Lima, que eran las intendencias, como todos los que hemos estudiado en el colegio y los que nos escuchan también han pasado por el colegio, sabían que habían intendencias, la de Arequipa, Puno, Lima, Cusco, Huancavelica, Tarma y Trujillo. Y ahí, es el equivalente a las presidencias regionales. Y ahí acabamos, eran esas intendencias. Trujillo abarcaba lo que es ahora La Libertad, Cajamarca, Piura, Tumbes. Entonces, para que vean. Y Lima abarcaba la costa de Ancash, la costa limeña y todo Ica. Entonces, y Arequipa abarcaba Tacna, Moquegua y Tarapacá, para que vean la intendencia cómo eran de grandes. Entonces cambian el nombre a presidencia. Ojo, no hay que confundirlo con presidencia de gobierno. Entonces aquel joven historiador que vaya a investigar, o aquel sociólogo, antropólogo que quiera ver documentos, va a encontrar el presidente Ribagüero durante el mandato de San Martín, porque era presidente de la gobernación de Lima. Era un cargo muy importante, y como tal, ya empieza a seguir conspirando. Entonces, la primera gran conspiración que logra fue la deportación de Monteagudo. Lo deporta cuando San Martín está en la entrevista con Bolívar en Guayaquil.
y aprovechan esos días, y un 28 de julio, el mismo día que se proclamó la independencia, un año antes, lo deporta, y con él deporta paradójicamente el sueño monárquico de un sector de la nobleza a la cual él pertenecía. Inclusive lo paradójico es que él también tenía esas ideas monárquicas, pero tal era la negatividad de Monteagudo para la población. El tema es que Monteagudo, para resumirlos en una línea, espero que eso, no, mis colegas, si me están escuchando, no se abrumen por eso, lo veían muy antihispanista, y la ciudad era todavía hispanista. Entonces a la ciudad le costaba entender por qué deportaban a su pulpero, que era el que le vendía los productos de pan llevar, si el hombre había vivido 40 años de su vida en Lima y no recordaba su tierra. El tema es que las deportaciones fueron muy duras, muy cruentas. Hay testimonios de viajeros ingleses que publicó don Estuardo Núñez en la colección documental. Los hicieron caminar sin agua y sin comida de Lima al Callao, las famosas leguas, las 2 leguas que hay. Imagínense caminar por la avenida Colonial, y la gente, la familia les daba de comer, lloraban sus hijos, sus esposas, y los embarcaron y los mandaron a Chile a todos. ¿Cómo es posible que el primer presidente del Perú no sea conocido por todos los peruanos? El tema... ¿Es un tema de investigación? No, el tema es que ya lo dijo Basadre, y bueno, voy a leer aquí a Rubén Vargas, el historiador, el padre Vargas Ugarte, que tiene en el tomo 6, dice algo muy interesante. Dice... acá está. Miren la personalidad. Dice: Luna Pizarro, uno de los hombres de juicio más penetrantes que tuvimos en aquel entonces. Cuando dice penetrante significa que es el más lúcido. Y hay una biografía de Luna Pizarro que también se puede conseguir en el Congreso. Luna Pizarro, uno de los hombres de juicio más penetrantes que tuvimos en aquel entonces, lo desenmascara abiertamente en su carta a don Joaquín Campino de febrero del año 1823. ¿Desenmascara a quién? A Ribagüero, que vamos a hablar. Cierto pájaro, le dice aludiendo a Ribagüero, que algunas veces oyó usted cantar, no con agrado y recuerdo que calificaba usted de poco veraz y de iluso o visionario, se ha hecho jefe y trabaja por ocupar la silla consular, como consulado de Napoleón, lo que vendría a ser el golpe de Estado que hizo y se proclamó presidente de la República, que es el cargo que él pidió. O sea, el cargo nace del golpe que él organiza, y primero traslada al ejército de Miraflores a Balconcillo. Ojo, que le pregunté a los historiadores de la época hoy en día, y nadie sabe dónde queda Balconcillo. Eso del Balconcillo actual no es ese. No se sabe a ciencia cierta si es ese. O sea, que ha desaparecido el lugar exacto donde fue el primer golpe de Estado, que se tumba a la Junta de Gobierno, a la Junta Gubernativa, que le entregan 3 personas, que ya había proclamado la República, y el golpista además asume el cargo de presidente de la República. Y ese es José Larribagüero. Y mira, para finalizar dice algo así, dice, y trabaja por ocupar la silla consular, persuadido a que solo él es hombre como los reyes de Europa, se persuaden que ellos han nacido para gobernar los pueblos. Ese es el gran problema que dice. Un ejército en que no se observa no quiere continuar pinturas que me despedazan. Lo que pasa aquí que Luna Pizarro dice algo muy cierto, que también va a decir Basadre, no sé si nos dé tiempo para leer a Basadre. Sí, nos tiene que dar tiempo. Pero era un hombre con un amplio ego. Yo he leído parte del libro de Elizabeth. Elizabeth Hernández ha sido muy desapasionada para escribir esta biografía, pero desgraciadamente a veces en la historia hay personajes que son muy apasionados. Y hay personajes muy cerebrales. Grau fue muy cerebral al despedirse de su esposa, porque sabía que iba a morir en un barco que estaba rodeado de toda la flota chilena. Bolognesi también consulta la famosa consulta que hace para ver si van a defender la plaza o no a sus oficiales. No es como dicen los chilenos, que es un viejo loco senil que decidió matar a todos. No, todos se inmolaron por la patria. Entonces hay situaciones donde se necesita que la persona tenga un nivel, y Ribagüero no lo llega a tener. ¿Por qué? Y aquí hay 2 cosas. Primero, porque se enfrenta a Torretagle, que es otro peruano muy importante, que era el segundo peruano que estaba por debajo de San Martín. Tuvo el cargo de supremo delegado en reemplazo de San Martín cuando viajó, y San Martín lo dejó gobernar en el Perú ya un periodo, si no exagero, de 8 meses. Para los que nos están escuchando, San Martín delegó el mando, y era Torretagle quien daba las órdenes, quien ayudó a crear el Banco de Papel Moneda, entre otras cosas. A lo que voy es, Ribagüero lo veía como un rival.
un rival, y un rival además porque ambos eran nobles, pero Ribagüero no tenía título, y la familia de Torre era más noble que la de Ribagüero. Entonces, Ribagüero tenía título por línea paterna, Torre Tagle, diré, que era el cuarto marqués de Torre Tagle, y a Torre Tagle inclusive San Martín lo hace marqués de Trujillo. O sea que imagínense, claro, eso no lo dice acá Elizabeth tampoco, pero imagínense ustedes los que nos escuchan cómo estaría una persona que tiene un alto ego y luego llega a hacer el golpe de Estado y el Congreso de la República le dice un momentito. Y esto yo estoy hablando para que se rían un poco los que nos escuchan, pero el militar de más alto grado acá no es usted, es Torre Tagle. Entonces, lo nombran a Torre Tagle para que le entregue el poder al futuro primer presidente de la República. Eso sucede. O sea, igual Torre Tagle había pasado un sinsabor terrible y el otro haberse sentido en la gloria de humillar a Torre Tagle para que lo nombre presidente. Entonces acá, ya lo último que voy a leer de Vargas Ugarte, porque también es importante leer las citas. Es indudable que Ribagüero se había señalado desde un principio por su patriotismo y pocos hombres habían hecho más por la causa de la emancipación. Ojo, eso ya lo acabas de decir tú. Desde el año 1808, como le dice en su carta a Jorge Canning, el 1 de junio de 1823, y lo reconocía el ministerio inglés Western Britain and Independence Latin American, volumen 1, que cita Rubén Vargas Ugarte, página 513, publicado en Londres en el año 38, 1938, un año antes de la Guerra Mundial, imagínense publicado en esto, no había cesado de conspirar y había puesto su persona y su fortuna al servicio de la causa de la libertad. Eso lo hemos dicho antes. O sea, su persona podía haber sido detenido, llevado a una cárcel, su fortuna a la causa de la patria, ¿ya? Adolecía, sin embargo, de un defecto, y este no era otro sino el sentirse sin sólido fundamento muy superior a los demás. No lo digo yo, no lo dice Rubén Vargas, lo está diciendo un ministro a otro enviado a Gran Bretaña, para que sepan cómo era el mandatario peruano. ¿Ya? Para halagarlo se le concedió el uso de la banda bicolor. Ojo, dicen para halagarlo, que es hoy la banda que usa la banda presidencial. Ya va uno. Y se le nombró gran mariscal, cuando por entonces no pasaba de ser simple coronel de milicias. No tenía formación militar. No tenía formación y el que la tenía era Santa Cruz, que luego fue también presidente. Y a Santa Cruz, para aplacarle, lo está diciendo acá, Santa Cruz era un militar de carrera y el otro, que le correspondía. Lo nombraron general de división. Y a Herrera, un militar que ha pasado, nadie lo conoce más que los historiadores y los especialistas en temas de independencia, general de brigada. Ribagüero lo hizo luego su ministro de guerra, a Herrera, para tenerlo a su lado, y a Santa Cruz lo envían a la expedición a Intermedios al Sur, una expedición donde va a ganar la batalla de Cepita, se va a convertir en el mariscal de Cepita, pero va a perder la campaña, y bueno, Torre Tagle va a ser el gran rival que en su momento se va a enfrentar y va a lograr que el Congreso destituya a Ribagüero y se va a nombrar presidente constitucional. Una cosita antes de terminar, porque ya tenemos que ir al corte. Sí. En la cabeza de estos personajes estaba todavía aquello que formaba parte del proyecto de San Martín, que era la monarquía. Bueno, es una muy buena pregunta que va más allá de lo que dice Vargas Ugarte o lo que ha dicho Basadre. Porque pensando en la suspicacia... no querían ellos coronarse ellos mismos, como fue el caso de Iturbide. Iturbide es un general mexicano que logra el plan de Iguala, lo digo para que yo sé que tú lo sabes perfectamente, pero para el público que nos escucha, el general Iturbide se convierte en el primer emperador mexicano y por lo tanto luego es derrocado, destronado por los propios militares que no lo veían de acuerdo. En el caso peruano siempre hubo la idea de traer a un príncipe español o un príncipe extranjero para que estuviera por encima de ellos. Lo que pasa es que Ribagüero no dice públicamente y Torre Tagle sí avala públicamente traer este príncipe. Desafortunadamente, Lima fue tomada en 1823 y Ribagüero, quien fuese el ilustre presidente, fue destituido. ¿Cómo fue y cuáles fueron las causas de su destitución? Sí, brevemente, para que la población, los que nos están escuchando, todos los radioyentes sepan un poco de historia, se retira San Martín en septiembre del 22 y en
Diciembre del 22 se proclama la República, o sea, gana el bando republicano, y es lo que a veces no se dice, lo dice Basadre, lo dice Vargas Ugarte, lo dice de la Puente Candamo, pero los textos escolares no lo dicen, entonces lo tengo que reiterar porque el 17 de diciembre del año 22 se proclama la República recién. Uh-huh. Antes no teníamos sistema republicano, estábamos pensando otra vez de repente en traer un príncipe para reinar acá. Ese gobierno de la Junta Gubernativa mandó una expedición que se conoce como Expedición a Puertos Intermedios, y esa expedición va a fracasar. A raíz del fracaso militar surge este movimiento militar, este golpe del motín de Balconcillo, y el que lidera el golpe se convierte en el presidente de la República, que es don José de la Ribabuero y Sánchez Boquete. Él va a gobernar desde marzo, desde el 1 de marzo, el golpe fue el último día de febrero, va a gobernar en marzo, y luego como no tenía ejército, la segunda expedición a Intermedios también es derrotada. O sea, eso viene después, pero lo importante acá es que él ya tenía un ejército derrotado y está gobernando el Perú, pero le faltan tropas y viene una negociación con Bolívar para que envíe ayudas, los auxiliares. Él firma un tratado del cual el gobierno peruano luego va a decir que deberían desconocerlo porque él no tenía poder. Eso está hay textos Basadre que también habla al respecto, donde él acepta pagarle su sueldo, darle comida y darle vestimenta a las tropas que vengan. Y eso es lo que no quería. Enviadas por Bolívar. Luego, en el mes de julio, antes de celebrar un aniversario más patrio, viene una crisis donde Canterac ocupa la ciudad y él se tiene que refugiar en el Callao. Y de ahí Ribagüero se va a Trujillo. Ahí espero que todos nos estén viendo, imagínanos en la cabeza el mapa del Perú, que todos lo conocemos, del Callao. Del Real Felipe parte a Trujillo con el Congreso que lo acompaña. En la mitad del Congreso que se queda en Lima acá, cuando a los pocos días de ocupar Lima se retira Canterac, saqueó la ciudad, la saqueó, se retira, no se quedó mucho tiempo. Los patriotas vuelven a la ciudad y destituyen a Ribagüero y proclaman a quién, a su archirrival Torretagle, que se convierte en presidente de la ciudad gótica. Se convierte en presidente de la República, pero ojo, al mismo tiempo el Congreso termina la Constitución del 23 y en ese momento además invitan a Bolívar llega al Perú y aquí es la cuestión más extraña de la historia, porque nace la Constitución y ya nace muerta. Eso lo puedo hablar así porque he estudiado Derecho Constitucional en la Católica con mis profesores de Derecho Constitucional. He conversado eso con mi gran amigo que falleció, Carlos Ramos Núñez. Hemos hablado la Constitución del 23, que fue muy adelantada para su tiempo, tenía cosas me has ganado la muy palabra, importantes. Pero además de eso era muy de que el Poder Legislativo tuviera el poder en sus manos y no de darle poder al Ejecutivo. Era presidencialista. Exacto. Nace muerta. ¿Por qué? Porque Bolívar ya estaba acá y había que nombrarlo dictador, o ya tenía que tener poderes dictatoriales. Teníamos un presidente en Lima, que era Torretagle, el cual no sabía qué hacer, Bolívar no sabía qué hacer con él, y además había otro presidente en Trujillo. Ese era el Perú de 1823. Vamos a dejarlo un Perú muy convulso, muy complejo, y un Perú que estuvo a punto de perderse, o sea, de ser derrotado. Y ahí es la parte donde hay que justificar y hay que decir que Bolívar, con su genialidad, mal nos guste, ¿no? Lo queramos o no, sin él, como decía mi profesor Armando Nieto Vélez, sin él no se podía haber logrado lo que se logró, la independencia del Perú y de América. Claro, porque además, a partir de ese momento, con Bolívar empieza una institucionalización. Lo último, ya voy a cerrar la página. Sí, tenemos el tiempo. En la página 79, quiero leer algo. ¿Qué pasa con Ribagüero? Bueno, entonces Bolívar, Ribagüero, que está en Trujillo, decide aliarse con el virrey Las Sernas, así como lo escuchan. Eso también lo ha escrito Elizabeth, o sea, Elizabeth ha tratado muy bien este tema, porque Ribagüero tiene un proyecto nuevo, que es traer a un príncipe de España para que reine en el Perú, pero Ribagüero era el presidente del Perú, y el Congreso de la República ya había proclamado la República. Y acá Basadre dice, y leo 2 líneas nomás: bien probado está que no se trató de traición, o sea, de fuga al campamento del enemigo en el caso de Ribagüero. La independencia del Perú siempre estuvo en su mente. Claro, él quería llegar a un acuerdo con el virrey. Lo increíble es que él no tenía ejército y el virrey tenía un ejército superior, pero le busca al virrey y le habla de igual a igual. Dice, mira, yo te propongo que traigas un príncipe de España
y venga a reinar en el Perú, pero un Perú independiente. Eso está diciendo Basadre. ¿Por qué? Porque luego Bolívar intercepta la comunicación entre ellos, se la da al general Lafuente y le ordena que lo fusile a Ribagüero. Entonces, pero Ribagüero tenía una personalidad impresionante. Acá se lee en el libro de Elizabeth Hernández, y por lo que hemos escuchado, de lo que le leí el ministro, era una persona de alto ego. Entonces lo embarcan y lo llevan deportado a Guayaquil. Y no lo fusilan en el momento. Pero Ribagüero va a tener unos años, desde el 25 hasta el 32, donde va a estar exiliado. ¿Qué hace Ribagüero aquí? Ya con esto es la cereza de la torta. Viaja a Europa y conoce en lo que hoy día es Bélgica a la hija de un duque antiguo soberano, un duque de un pequeño país soberano, y se casa con la hija de este príncipe. Y se casa con una princesa Los Corwaren. Aún hay un monumento de a Ribagüero allá. Yo he ido a visitarlo. Además hay una ceremonia con los príncipes de los Corwaren que todavía existen allí, que vienen a ser los parientes lejanos de este mandatario peruano. Pero él desde allá hace una campaña dura contra Bolívar. Y como estaba casado con una princesa, Olmedo, ya no voy a leer, no hay tiempo para leer, lo cita Basadre, muy simpático. Olmedo pide que por favor lo manden fusilar de nuevo a Ribagüero, porque era el enemigo público número 1 allá, en Europa. En Europa. Y estaba haciendo una mala publicidad. Bueno, lo que decía Ribagüero era un nuevo proyecto monárquico que ya lo trabaja muy bien Elizabeth Hernández. Ya no viene al caso ahora hablar de él también, porque ya es un proyecto de él como persona natural. Uh-huh. Ya no era mandatario de la República. Él fue destituido justamente por entrar en negociaciones con la Serna. Lo destituyen, le dan orden de fusilamiento, no lo fusilan, lo deportan, pero él vuelve al Perú. Complotando en él Europa. Vuelve al Perú y vuelve a ser vindicado. Y aquí con esto ya acabo. Basadre dice algo muy cierto. Y esto sí lo quiero leer. Para Ribagüero la independencia estuvo siempre en su mente. Lo que le diferenció de Bolívar en un momento crítico fue la apreciación sobre la manera o modo de alcanzarla, sobre los elementos que integrarían el Estado independiente, o sea, peruanos y colombianos o peruanos españoles. Ribagüero prefirió a peruanos y españoles porque consideraba, como otros peruanos más, de que Bolívar era un intruso, un invasor en territorio patrio. Él con sus ejércitos.